Buen día, el día de hoy les vamos a presentar el protocolo de validación de metodologías analíticas elaborado por Tatiana Delgado, Zaira Criollo, Estefanía González, Leider Mayama, quien les habla. Este protocolo de validación de metodologías analíticas se realiza con el propósito de establecer una metodología para evaluar la concentración de acetaminofén en un producto comercial en la forma farmacéutica de jarabe. Se eligió como método de análisis el espectro fotométrico, que sirve para medir en función de la longitud de onda la relación entre valores de una misma magnitud, en este caso la absorbancia y la concentración. En este protocolo se contiene la introducción del método, el objetivo del protocolo, el desarrollo de la metodología, el protocolo de validación de la metodología, en donde se incluye linealidad, precisión del método o intermedia, exactitud, límites de cuantificación y detección y sensibilidad. La concentración del producto se evalúa con una curva de calibración por patrón externo. Esto quiere decir que se evalúa la concentración del producto por medio de un estándar de referencia conocido, en este caso acetaminofén comercial. Este protocolo comprende en su introducción el concepto de la ley de Lambert-Beer, la cual nos dice que existe una relación entre la absorción de luz con las propiedades del material atravesado, manteniendo la proporcionalidad entre la cantidad de materia y la luz absorbida. Es por esto que se considera que dicha relación es lineal. Manteniendo ese orden de ideas, en la validación del método se debe cumplir con este parámetro, por lo cual es importante el valor estadístico del coeficiente de determinación, el cual predice la desviación entre los puntos de la función lineal entre dos variables, y a su vez, debido a la proporcionalidad que se mantiene, este debe cumplir con un comportamiento lineal ideal que obedece a un comportamiento normal. En esta parte tenemos la prueba de la evaluación de precisión, repetibilidad y reproducibilidad, en la cual vamos a evaluar del método que hemos realizado la consistencia y validez de los resultados de forma estadística. Una relación entre el componente instrumental y personal consistente, en la cual se hará el análisis de 3 réplicas por 6 repeticiones, usando el programa Excel. La determinación de estos parámetros se va a hacer de forma vertical para determinar repetibilidad, pero si se quiere determinar reproducibilidad, se toma uno de los valores en una misma medida y se evalúa la desviación estándar, el promedio y el coeficiente de variación. Cabe resaltar que este coeficiente de variación, para tener validez dentro de los resultados, debe ser menor a 2%, como lo establece el protocolo para dar validez. También se deben realizar las pruebas T y F. La consigna de estas es que las medias no son iguales en la hipótesis nula. Si el valor P es menor que el alfa, se rechaza esta. Y la prueba F consiste en determinar una hipótesis nula de que las varianzas no son diferentes, donde el F calculado supera el F crítico. Así se rechaza esta hipótesis. Es importante mencionar que dependiendo de la dirección donde se desarrollen los resultados, donde se toman los resultados, vamos a determinar las diferentes consignas. Aquí tenemos 3 analistas que realizaron el mismo procedimiento, para lo cual también usamos Minitab y realizamos la prueba de Turkey y Fisher para comparar sus resultados y determinar ese grado de precisión entre los analistas, a lo que determinamos las pruebas de normalidad y homogeneidad entre las varianzas de los respectivos residuos obtenidos, determinando así un análisis estadístico que permita dar validez a las repeticiones y a los datos presentados en el futuro procedimiento. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre la exactitud. Voy a dar un breve resumen de cómo fueron las pruebas en el laboratorio. Para esta pues se realizaron 3 ensayos en muestras preparadas a 3 niveles de concentración y por triplicado con una cantidad conocida de acetaminofén. La cual pues se encuentra dentro del rango lineal del método a evaluar. Todo esto fue preparado a través de una disolución. Se estima pues además que el cálculo de concentración como el valor teórico y
pues como el valor experimental, el promedio de los reportados por el espectrofotómetro para cada réplica de una misma concentración. Además, es importante recalcar que tomamos como hipótesis nula la semejanza entre los valores, pues se acepta o se rechaza por medio del valor de t-stud a un intervalo de confianza del 95%. Es importante además recalcar que el solvente en el cual se disuelve el analito de agua tipo 2 debido a la solubilidad compatible pues entre ambos reactivos. Y lo que vemos aquí es una imagen, una tabla, perdón, para reportar los datos para la evaluación de exactitud. Por otro lado, tenemos la selectividad en nuestra validación del método analítico, pues se escogió una longitud de onda de 268 para la determinación de acetaminofén en la muestra, pues debido a que esta parte pues del espectro se venció un rango más amplio de la máxima absorción de acetaminofén, donde la muestra pudo ser determinada con mayor confiabilidad, sin verse afectada pues por interferencias de otros productos de degradación o impurezas que podrían afectar la cuantificación del analito. Es importante además recalcar que pues para evaluar la selectividad del acetaminofén se puede pues medir se debe medir para que ésta esté libre de interferencias de otros componentes de la muestra, por ejemplo, pues que ya sean impurezas u otros ingredientes diferentes del analito. Se buscó en la literatura y pues la onda máxima de absorción del acetaminofén corresponde a 2,45 y posteriormente pues se realizan las pruebas con el espectrofotómetro, que es lo que ya les he venido hablando, y pues donde se indica la región máxima de absorción, se escoge la longitud de onda de esa región y se trabaja con ella, que fue ya lo que les hablé, que se escogió la longitud de onda de 2,68. Bueno, y ahora sí hablaremos del límite de detección y el límite de cuantificación. El límite de detección se establece en base a una medida instrumental, para este caso la absorbancia, y es la menor cantidad de analito cuya señal puede distinguirse de la señal de ruido, como se representa en esta imagen. Sin embargo, es importante mencionar que no se determina la cantidad de analito de forma cuantitativa. Es por eso que debemos tener en cuenta el límite de cuantificación, porque este sí nos dice cuál es la concentración mínima del analito que puede ser determinada con el equipo con una exactitud y precisión aceptables. Además, aquí en la presentación quisimos enseñar cómo encontramos estos valores para el límite de detección y el límite de cuantificación, en donde primeramente partimos de la extrapolación de la recta que representa el 0 en la medida de absorbancia y por lo cual es la señal del ruido. Aquí observamos cómo encontramos la señal del ruido y donde posteriormente encontramos la desviación de este ruido para posteriormente reemplazarlas en las ecuaciones del límite de detección y límite de cuantificación. Esto nos ayuda a entender cómo encontramos estos valores y también nos ayuda a entender el concepto de límite de detección y límite de cuantificación. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, podemos entender la importancia de los límites de detección y cuantificación al momento de desarrollar un método analítico para la determinación de un analito. A partir del protocolo realizado, entendemos que las concentraciones para la muestra debe ser mayor a la concentración del límite de cuantificación. Bueno, y finalmente concluimos que para tener validez en los resultados de la determinación de acetaminofén en la muestra, por medio de la técnica analítica de espectrofotometría, se debe establecer un protocolo que considere todo el procedimiento del método analítico con todos los parámetros de validación, como la linealidad, la selectividad, la precisión, exactitud y los límites de cuantificación y detección, además de los parámetros estadísticos que se respaldan en estos parámetros de validación, de tal forma que se puedan obtener resultados reproducibles y confiables. Muchas gracias por su atención.